es un placer estar con ustedes. El proyecto inició a principios del año del 2009. Este proyecto nace por una cuestión de una restauración que se le iba a hacer al templo, porque se habían detectado, entre otras cosas, pero unas muy significativas, que el edificio tenía un hundimiento diferencial. Esto es, que debido a la geotecnia del subsuelo, el templo se estaba hundiendo, pero no parejo. Entonces esto, pues, obviamente produce tensiones en los muros, en los elementos estructurales, y aunado a que también pues, este hundimiento diferencial empezó a dañar cúpulas, empezó a dañar algunos muros, pues por ejemplo algunos muros empezaron con un desplome, algunas columnas, algunas pilastras, y entonces se vio la necesidad de hacer una restauración integral. Cuando se presenta el proyecto de la restauración integral, se sabía, porque históricamente así lo fue, que los templos en algún momento de su historia fueron utilizados para inhumar individuos. Entonces el proyecto, que pues, en un principio nació como un proyecto de restauración arquitectónica, estructural, vieron la necesidad de que para conocer precisamente estos hundimientos diferenciales, pues había que conocer el subsuelo. Y entonces se previno que participaran arqueólogos ahí, porque finalmente el trabajo de hacer unos pozos para ver cómo se comporta el subsuelo, pues lo pueden hacer cualquier persona que tenga la capacidad de manejar un pico y una pala. Pero como se sabía que iban a aparecer muy probablemente restos humanos, se decidió pues que estos pozos de sondeo y estos estudios geotécnicos y estructurales fueran hechos por arqueólogos. Entonces nos invitan, lo cual es, me parece que fue un proyecto pionero en el cual en edificios históricos en Zacatecas se integran arqueólogos, antropólogos físicos, restauradores, ingenieros, geotécnicos. Hay que decir que aquí estuvieron los mejores ingenieros en cuanto a la geotecnia, gente que trabajó en la Torre de Pisa, en los hundimientos de la catedral, y entonces se optó por hacer pozos de sondeo en lugares muy pues que tenían mucho que ver con la estructura del templo. Nosotros no escogimos dónde excavar. A nosotros se nos dijo, estos son los lugares donde nosotros queremos ver cómo están los muros, cómo se están comportando las columnas, que estamos hablando de estructuras de más de 300 años. Entonces, pues empezaron a decirnos dónde hiciéramos los pozos de sondeo y cuál sería la sorpresa, que no tardamos ni siquiera un mes de las excavaciones y empezaron a salir los primeros restos óseos, algunos en osarios, es decir, no estaban en su posición anatómica, no estaban dentro de algún ataúd. Entonces, pues la sorpresa fue que, contrario a lo que nosotros esperábamos, que era encontrar muy pocos restos, la sorpresa fue que fueron cientos de individuos, ¿no? Esto pues ya con los estudios de la doctora Angélica Medrano pues se ha comprobado que la cantidad de individuos mínimos que tenemos ahí sobrepasa los 100, ¿no? Los cientos. Y los elementos óseos pues son de miles, ¿no? Casi llegando a los 10,000. Pero unado a esto también encontramos mucha cultura material, porque el templo fue construido, que conocemos ahorita, fue construido el primer templo por los jesuitas en el año de 1616. Entonces en el año de 1616 se construyó un templo muy austero, pero como sabemos, pues los jesuitas, su lema, la mayor gloria de Dios, pues siempre buscaron tener un templo digno, un templo bello, y esto fue a partir de 1745, me parece que es la fecha cuando inicia la construcción del segundo templo, y que concluye muy pronto, En 1749 ya se están haciendo pues todas
actividades solemnes para consagrar el templo, ¿no? Entonces, tenemos pues que 1616, pues estamos hablando de una ocupación de ya sobrepasa los 400 años. A los jesuitas los expulsan muy pronto, después de construido su templo, duran muy poco con él. 1767 se expulsan a todos los jesuitas de los reinos del reino de España, etc. Y entonces sucede de que durante mucho tiempo el templo duró ahí guardadito hasta que nuevamente los dominicos se ocupan de él. Y entonces encontramos una cultura material, pues que algunas fechadas relativamente, no con procedimientos absolutos, pero que nos dicen que, por ejemplo, tenemos loza inglesa del siglo XIX, tenemos presencia de algunas porcelanas orientales de los siglos XVIII, del XIX, no estamos seguros si allá del XVII, sabemos que el templo se construyó en el XVII, pero no. Otra cosa que hay que decir es que se encontró muchos objetos que en los contextos arqueológicos no son muy comunes, como el papel, ¿sí? Papel en diferentes tipos, y también cerámica. Aparte de estas losas finas, hay muchas cerámicas. Se encontraron ahí, por ejemplo, basínicas de los curas, y esto hay que decirlo, también se encontró mucho material que es del derribo, de la construcción de un edificio que había enfrente del templo, y que para darle una visual más amplia con esta plazoleta que tenemos y este cuadrángulo inclinado, entonces se compra un edificio, no tengo el dato exacto del propietario y todo, pero debería ser alrededor de 1745, para hacer más grande la plaza. Y entonces nosotros decimos, el templo estaba construyendo y estaba en un declive, y entonces es muy probable que todos esos desechos de construcción haya sido porque, en lugar de ir a tirarlos a un lugar lejano, el templo fue receptor, y poder entonces ese declive que está ahí topográficamente, poder compensarlo, ¿no? Así entonces encontramos que, por ejemplo, en una de las esquinas del templo, que en este caso correspondía a la esquina noroeste, la roca madre estaba a 60 centímetros, mientras en el sureste, que es la esquina que tenemos, donde damos vuelta ahí en la plazoleta, la profundidad de la roca madre era hasta 260. Entonces tenemos un cuadrángulo inclinado en el cual se compensa para hacer plano el templo. Entonces, una gran cantidad de cultura material, además de los restos óseos. Hay un individuo, no recuerdo el número, por cuestiones muy prácticas, los arqueólogos asignamos un número, es muy impersonal, pero no tenemos de otra. No recuerdo el número, no quiero mentir, pero ha de haber sido entre el 10 y el 15 los individuos. Tenemos un individuo que es una persona adulta, mayor, que cuando revisamos el ataúd, nos dimos cuenta que había una deposición de muchos botones prácticamente casi a toda la extensión de lo largo de su cuerpo, y que coincidían con el número de botones que utilizan los jesuitas en su indumentaria, que son 33. Entonces, con esa indumentaria que lo inhumaron, pues seguramente fue jesuita. No veo otra razón por la cual se le haya puesto esa indumentaria. Y es un individuo de aproximadamente, según los estudios de la doctora Medrano, de unos 70 años, una persona grande. Es una persona que yo no estoy muy, es decir, tengo algunos datos generales, pero pues presenta algunos indicadores que son propios de una edad adulta. Por ejemplo, falta de algunos dientes, el encorvamiento de la columna, etc. Entonces, ese es el único que sabemos con certeza que pues era un jesuita. El caso de Diego Joseph Medrano, que lo sepultaron ahí
1739, antes de la construcción del segundo templo, es decir, él ya estaba cuando en el edificio, fue enterrado todavía en el edificio antiguo. Diego Joseph Medrano era un corregidor y era un personaje muy importante. Y el hallazgo fue muy interesante. En un día, como muchos, llegó uno de los trabajadores y me dijo, ¿verdad? Oiga, Pancho, se hizo un hoyo ahí, parece que me decían que es una cueva, ¿no? Entonces, pues vamos a verlo. En el templo de Santo Domingo está el púlpito, es un elemento arquitectónico donde los curas dicen, pues no sé si la palabra es un discurso, pero ese es el lugar donde se dirigen a los fieles, etc. Es una especie de balcón que está adosado a una columna, muy cercana al presbiterio. Entonces, en ese lugar, en el púlpito, debajo, había una cripta doble. Es decir, podía albergar a 2 personas. Sin embargo, nos habla el trabajador y entonces observamos un orificio y que adentro pues hay un hueco. Lo primero que hicimos pues, es con una lámpara ver, y entonces dijimos, pues esto es una cripta y tiene una entrada que está clausurada, está tapiada con adobe, y además la escalera por la que entraron a depositar el cuerpo está rellena. Entonces, pues como en ese proyecto se cambiaban mucho las estrategias por lo que fuera saliendo, lo que encontraran los arquitectos o lo que movieran, entonces decidimos excavar la escalera, llegar a la tapia, quitar los adobes. Lo que descubrimos fue que era una cripta dúplex, doble, pero que en un lado, en un nicho de la cripta, estaba, es decir, ese volumen estaba lleno estaba rellenado para una cuestión estructural. Entonces, una cripta que iba a ser utilizada por los individuos solo estaba utilizada por uno. Al momento de bajar la escalinata, que no eran más de 8 escalones, del lado derecho, en la pared, con grafito, con lápiz, está una inscripción donde dice, aquí fue sepultado Diego Joseph Don, el señor Don, licenciado, creo que también dice un corregidor, Diego Joseph de Medrano, la fecha, el mes y el día, y tal. Entonces no nos queda más que con todos esos elementos, pues afirmar que el individuo que estaba ahí enterrado, que murió en 1739, antes de la construcción del segundo templo, pues es Diego Joseph de Medrano. Además, la indumentaria que tenía, digna de un personaje de la altura de un corregidor, pues era inobjetable. Aún así, pudiera haber dudas. Tenemos varias hipótesis y tienen que ver con precisamente pues el ajuar funerario. Es decir, tenemos ataúdes, que fue tema de una tesis de un alumno muy interesante sobre si tenían que ver digamos, el sistema mortuorio, los ataúdes, los objetos, etcétera, con un estrato, y pues por supuesto que sí. Es decir, hay ataúdes finamente decorados, tapizados en seda, con remaches, con cintas, con colores. El caso de Luisito es uno muy especial. Entonces sí, y también tenemos unos entierros muy sencillos. Yo tengo una hipótesis, y comentaba con los arqueólogos, con los antropólogos, con los historiadores, que efectivamente pues el templo en su momento la Compañía de Jesús, ahora Santo Domingo, debió haber sido un lugar, como todos eran, donde se cobraba el uso del espacio. Pero también, ¿por qué no pensar en que hay familiares allegados a los curas, a los sacerdotes, que no necesariamente son de una posición económica alta? Es decir, que a lo mejor hasta ni se les cobró. Pienso, no sé, en el sacristán, o en la familia del sacristán, es decir, en alguna persona que no necesariamente hubiera tenido que pagar, sino que por los favores dados a la iglesia, en este caso, pudieran haber sido. ¿Por qué? Porque si nos encontramos algunos entierros
primarios muy sencillos, por ejemplo, nada más con envueltos sobre todo en lino, telas de lino, que por cierto después descubrimos que el lino es la tela en donde en la Biblia se dice que hay que enterrar a los muertos y así. Entonces todo tiene una connotación simbólica muy interesante. Entonces sí, yo pienso que sí hay personas ahí que no necesariamente pertenecían a estratos de la sociedad muy altos o funcionarios o que fueran, no sé, que tuvieran alguna relación muy cercana a la iglesia, ¿no? Yo pienso que allí también debía haber sido. O por ejemplo, tenemos un caso de una persona cercana que cuando estábamos en las excavaciones nos dijo, y bueno, como fuente, pues así lo toma uno, que todavía en los años 60 él fue testigo por un hermano que ahí inhumaron a su hermano recién nacido, sin acta de nacimiento, y con toda esta connotación que tienen los angelitos, ¿no? De que pues son inocentes, le dan alguna cuestión como de armonía a los templos, por eso en muchos de los retablos pues, están las figuras de los querubines. Entonces, todo eso nos hace pensar que sí hubo entierros en donde no necesariamente era gente, funcionarios o religiosos, ¿no? Hay una cantidad ahí muy interesante de individuos con características diametralmente opuestas. Me vienen a la mente tres entierros, y les llamo así porque hay uno que nos impresiona mucho. Y está en las estadísticas. Hay un ataúd sin cuerpo. No sabemos. Ni la antropóloga física. Nosotros hacemos como hipótesis y no sabemos. Y fue, si mal no recuerdo, como el segundo. Y en un nivel muy alto, pues, es decir, muy superficial. Ese nos llamó mucho la atención. No tenemos respuesta, porque un ataúd muy sencillo, no muy decorado. Me llamó la atención mucho, y entonces aquí vengo en el otro caso, de ataúdes con una decoración muy elaborada, que se nota que además del trabajo hubo dinero para pagarlo. Y mencionaría el caso de un entierro de una niña de meses, que nosotros bautizamos como Florecita porque su ajuar funerario era muchas flores, tenía un atuendo muy elaborado, tenía también unos objetos en sus manos, ¿verdad? Esa niña increíblemente conservaba sus uñas, ¿sí? En una mano tenía una especie de Biblia de madera, no era una Biblia como tal, pero eso nos platican los sacerdotes, que en las muertes de estos infantes pues, se acostumbraba a ponerles ciertos objetos como una Biblia, y en la otra tiene un niño Dios de cera, ¿no? Entonces ese nos llama mucho la atención. El caso de Luis Rivero es muy interesante porque es un ataúd que por principio, lo primero que llamó la atención en la excavación es que fue el único ataúd, bueno, el único que encontramos, podrá haber más, pero pues ahí están para las futuras investigaciones. Pero fue el único ataúd que encontramos con la tapa hacia abajo, es decir, un ataúd volteado, ¿no? Regularmente pues, los ataúdes. Sí nos encontramos algunos ataúdes de lado, y eso pudimos hacer algunas inferencias porque pensamos que como en la reutilización del espacio, ¿verdad? Que eso era muy común, se removían algunos ataúdes, y si no cabía, pues mételo de ladito. Fue el caso de dos ataúdes. Pero nos llamó mucho la atención, y era de un personaje llamado Luis Rivero, que sabemos cómo se llama, sabemos cuándo murió, día, etcétera, cuál fue la causa según lo que nos dicen unos documentos que se encontraron en su pecho. Entonces cuando se lleva, nosotros ahí trabajamos de la siguiente manera: por la premura de la restauración se encontraba algún ataúd y se llevaba a un lugar donde se pudiera abrir y microexcavar.
Entonces ahí se descubrieron. El niño Luis Rivero tiene una indumentaria de jesuita. Su padre, después supimos, porque su padre le dedica una elegía, que es una forma literaria para la gente que está en duelo. Entonces su padre le dedica una elegía, se llama Luis Rivero, y por ahí ya son muchos cabos que atar, pero es un poeta del siglo XIX, muy importante aquí en Zacatecas. Es probable, sin tener el dato cierto, pero hay quien me ha dicho que es probable que sea descendiente de la familia Rivera de Bernardes, que después cambiaron el nombre. Eso habrá que verlo. Y finalmente un ataúd que llamó mucho nuestra atención, porque cuando lo sacamos era un ataúd de un infante, pero no de meses, 2 años aproximadamente, y era muy pesado el ataúd, muy sencilla su decoración, pero era sumamente pesado. Ningún ataúd ni los adultos habían estado así. Y entonces pues ahí un poco el morbo era de que ahí estaba el dinero, las riquezas, etcétera, y los trabajadores. Entonces, y tenía un candado, el único ataúd que tenía. Entonces, pues, con más razón, ¿no?, las especulaciones. Cuando se hace la microexcavación, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que lo que era es que era un ataúd lleno de cal, porque ese individuo, muy probablemente en alguna epidemia, por alguna enfermedad, fue exagerado, porque sí había otros ataúdes que encontramos con cal, algunos inclusive con restos de carbón, pero muy poco. Prácticamente, y además, por si fuera poco, cuando nosotros abrimos la tapa, hay una capa de cal ahí impresionante, y entonces empezamos a microexcavar, y cuál es nuestra sorpresa, que el individuo está envuelto en una tela, pero además liado, ¿no?, con hilo, como si fuera un paquete, como si fuera algo. Nos llamó mucho la atención, y entonces pues, platicando ahí, pues, la hipótesis es que la cal, pues por la cuestión de las enfermedades, y que probablemente la enfermedad fue tal, o quizás, no sé, el rostro del infante quedó tan mal que decidieron cubrirlo. Fue el único que nos encontramos así. Ahora sí que sería el único que sostendría morbo que hubo inmenso en torno a las excavaciones, que tengo que decirlo, en cuanto a que encontramos momias con vendas, y que en cuanto a que encontramos momias con estacas en el pecho, cosa que no sucedió. Y como sabemos por lo que nos ha dicho la doctora Medrano, es que la momificación no fue intencional, o sea, no hubo un proceso del tratamiento del cuerpo, un tratamiento mortuorio en el cual se pensara en momificar. Fueron condiciones del suelo, no había mucha acidez, no había mucha humedad y muy frío. Entonces todas esas condiciones hicieron que algunos cuerpos se momificaran o semi-momificados y otros esqueletizados, ¿no? Entonces esos ataúdes, sobre todo de niños, fueron los que más llamaron la atención por todas estas cuestiones, porque a lo mejor los otros también, por supuesto que son importantes, pero esto nos dieron pautas, nos dan como excepciones a lo tradicional. Digo, ningún individuo que encontramos estaba totalmente envuelto, ¿no? Y por último, un entierro que nos llamó mucho la atención, asociado, era un individuo femenino y un niño, donde el niño tiene un traumatismo craneal tremendo, ¿no? Entonces la doctora ha encontrado patologías en muchos de los individuos, y en este caso pues rastros de traumatismo. No sabemos qué pasó, pero para no descontextualizar estos entierros que estaban envueltos, utilizamos radiografías. Entonces el equipo de los servicios de salud del estado se coordinaron con la empresa que llevaba a cabo la restauración, y se llevó un módulo de rayos X semiportátil ahí, y lo único que se hacía era sacar las placas ya en el hospital. Y eso nos ayudó mucho, porque entonces pudimos conocer, sin agredir a los individuos, pues que tenían, cómo están sus huesos. La doctora Medrano a partir de ahí pudo saber qué edades tenían. En el caso del
niño pues que fue un traumatismo, ¿no? Eso cualquiera le causa la muerte, ¿no? Pero finalmente no sabemos qué fue, si fue un golpe, una caída, un atropellamiento por una carreta, no tenemos la menor idea. En el reuso del espacio, porque eso nos lo platicaban, que era muy común, era quien conoce Santo Domingo, el templo de la Compañía de Jesús, estamos ante un templo el cual tiene una duela, un piso de madera, en el cual lo que se hacía era quitar algunos tramos de la duela y entonces pues hacer la inhumación. Pasaba el tiempo y entonces si no había un control, pues era pues abre ahí y a ver qué sale. Entonces si en ese lugar había, por ejemplo, algún individuo que fue enterrado no en un ataúd, en una tela, entonces ya pasó por todos los procesos tafonómicos, etcétera, y ya pues prácticamente son huesitos, se removían. Y entonces pues esos huesitos ya no guardaban una posición anatómica que era en el momento de su deposición. Por eso la cantidad de huesos sueltos, de restos óseos sueltos es inmensa. Y es un rompecabezas de miles de piezas, pero además de miles de piezas, que no es como el rompecabezas donde pues, pueden concordar nuestras piezas. Aquí hay que ver desde los colores de los huesos, desde... Si tuviéramos, por ejemplo, la capacidad económica para hacerles análisis de ADN, sabríamos que este hueso corresponde a no lo tenemos, ¿no? Y son miles de huesos. Entonces, hay individuos que se encontraron como entierros primarios y hay otros que definitivamente pertenecen a osarios, ¿no? O por ejemplo hay algunos en los que se encontraban buena parte de los restos óseos del cuerpo, pero no había hacia los alrededores el cráneo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No sabemos, a lo mejor el cráneo en esos movimientos estuvo por allá y en esta remoción de los, digamos, como reinhumaciones y luego de nuevo volverlos a inhumar o moverles un poco. Por eso nos encontramos contextos funerarios de todo tipo, con un ataúd donde se guardan inclusive al interior del ataúd muchísimas partes del ajuar, pero otros que simplemente ya son restos óseos, ¿no? Recomiendo esta tesis de Abraham Cortés, un alumno de la licenciatura en antropología, que sí, efectivamente encontramos, por ejemplo, viéndolas de planta, las cajas, por ejemplo, hay unas hexagonales, hay otras trapezoidales, hay algunas que, por ejemplo, la tapa es plana, pero hay otras que tienen un terminado, no recuerdo el término exacto que se utiliza para ese tipo de ataúdes, pero es como si la tapa fuera como mínimo como de pentaedro, ¿no? O sea, con varias caras. No es circular o semicircular. Por ejemplo, había cajas que en la parte donde iría el cráneo tiene el mismo ancho que la parte donde tienen las extremidades inferiores, pero hay otras que no. Hay otras, como lo menciono, que son más trapezoidales, pero el trapecio más, digamos, más alargado. Hay un patrón, sí, al parecer, datos históricos nos dice que hay como una especie de moda, por decir así, de las formas de los ataúdes. Sin embargo, esta moda no es tácita, es decir, se pueden encontrar ataúdes. Ya ahorita en la actualidad los ataúdes son muy, pues, como de un tipo, ¿no? Nadie, a excepción de quizás en algunos lugares donde no haya una funeraria, sino el carpintero lo tenga que hacer, pues a lo mejor le hacen su ataúd a su gusto, pero regularmente ahora sí que el estuche está ahí y es el que está. Y en aquel tiempo muchos de estos ataúdes eran hechos pues al momento, o hay algunos casos, yo me he encontrado, y los investigadores, los historiadores creo que también comparten lo que voy a decir, donde
en los testamentos la persona decía cómo quería que fuera su ataúd, ¿no? Y con características de madera de tal y con terciopelo de tal color, etcétera, etcétera, y lirios de tal, e inclusive hay algunos casos donde, por ejemplo, fuera pagados, música, etcétera, ¿no? Las pompas funerarias. Entonces, yo creo que ahí sí hay una diferencia, pero yo no creo que necesariamente sea como de moda, yo creo que más bien también es la necesidad y sobre todo la capacidad económica, porque nos podemos encontrar que, si bien es cierto, podía haber ataúdes de un costo que era fácil de pagar por algún cierto tipo de personas, pues había otras que inclusive no llegaban a ataúd, ¿no? Que simplemente eran mortajas, ¿no? Entonces eran envueltos y depositados. Entonces sí hay por supuesto, y sí se puede, la tesis de Abraham lo dice por ahí, encontrar una relación entre el estrato social, económico de la persona, o inclusive pudiera ser hasta político, o sea, con algún funcionario religioso o civil, y la forma del ataúd o del enterramiento, ¿no? Bueno, yo me he dedicado más a los restos materiales, entonces en cuanto a los restos óseos, me parece que la investigación es muy grande. Además del tiempo, no lo diré enemigo, pero algo que nos falta mucho son los recursos, los espacios. Desde un principio, nosotros estuvimos desde las excavaciones ahí, pero luego después con la gran duda de qué iba a pasar con los restos humanos y los materiales también, pero más los humanos. Entonces, creo que ahí lo que falta es seguir trabajando para poder estar en la capacidad de ofrecer información, es decir, publicaciones. Nosotros hemos hecho hemos ido a algunos lugares a dar las ponencias, etcétera, pero me parece que hace falta eso, cerrar con una publicación en donde nosotros, y hablo de nosotros porque siempre era un equipo, siempre se dijo allí que el templo de Santo Domingo, aquí recuerdo algo que tengo que decirlo. Cuando termina el proyecto, que en ese momento fueron muchas constructoras las que intervinieron, intramuros y extramuros, etcétera, pero la constructora, digamos, la que en mayor tiempo estuvo ahí, la que se encargó del mayor número de restauraciones, mete el proyecto a los premios INAH. Y entonces el proyecto de la restauración integral de Santo Domingo, el Templo de la Compañía de Jesús, gana el premio Francisco de la Maza, que se otorga a las restauraciones de edificios históricos relevantes. Entonces, pues, al parecer, con todos sus, porque también fue muy criticada, la restauración de Santo Domingo es criticadísima por esos hinchos que hay de acero, etc. Entonces yo creo que lo que viene es lo que en un momento decíamos cuando se ganó el premio. Debemos de trabajar historiadores, arquitectos, geotécnicos. Tuvimos y aquí hay mucho orgullo porque es pariente, al ingeniero Enrique Santoyo Villa, que trabajó en la geotecnia de la Catedral Metropolitana, en la Torre de Pizza y en muchos lugares. Y el ingeniero Meli, ¿no? Entonces, ellos, los restauradores, los ingenieros, los mismos albañiles, es decir, fue un proyecto integral, los antropólogos físicos, etcétera, 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 de que hubiera sido muy bueno, y creo que ahorita ya no estaríamos en las posibilidades porque sale de nuestras manos, pero haber hecho una publicación de algo integral, donde se viera no solo la parte arqueológica o antropológica o antropofísica, sino que fue un proyecto muy importante. Entonces creo que hace falta por hacer mucho y nosotros seguiremos trabajando en los materiales. Yo en lo particular estamos en los materiales, son miles de objetos, y que yo creo que además de los restos humanos, pues nos van a dar una parte de la historia del templo y que encaja con la historia en sí de Zacatecas.